días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas costillas de cerdo en una salsa espectacular que estoy seguro que se van a chupar hasta los dedos. Así que empecemos con esta receta espectacular. Lo primero que vamos a hacer es trocear muy bien costilla de cerdo. Si la pueden comprar ya troceada, pues muchísimo mejor, se ahorran un paso. Si no, sencillamente es seguir las líneas de las costillas y por allí pues van cortándolas. De esta manera van a quedar cada trozo, unos de pronto más grandes que otros, pero eso no pasa nada. Luego lo que vamos a hacer es cortar una cebolla blanca, preferiblemente que sea blanca. Y lo vamos a cortar en cuadros, pero en cuadros que no sean tan pequeños. Y mientras yo corto la cebolla, me encantaría invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Bueno, una vez haya troceado muy bien y cortado muy bien la cebolla, vamos con el siguiente ingrediente, que es pimentón rojo. Yo estoy usando aproximadamente medio pimentón, pero tú también puedes usar un pimentón verde si deseas. Luego voy a cortar una cabeza de ajo, también en trozos no tan pequeños. Después se van a dar cuenta porque no es tan importante que sean tan pequeños. Ahora voy a preparar todas las especias que va a llevar esta salsa. Voy a agregar orégano, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de pimienta y media cucharadita de romero. Agrega u omita según tu gusto. Y para finalizar, los otros dos ingredientes básicos que lleva esta salsa son vino tinto y caldo de carne o de pollo o de verduras, el que prefieras. Si no tienes, pues bueno, usa agua. Ahora lo primero que vamos a hacer es verter un poco de aceite de oliva y vamos a empezar a sellar todas las costillas. No es freír, es sellar. Es decir, esto va a ser solamente ligero, como se pueden dar cuenta. Y una vez hayas sellado cada trozo, lo vas a retirar y vas a repetir el proceso con todos los pedazos de costilla. Luego vamos a agregar en esa misma olla, vas a agregar con un poquito de aceite de oliva todas las verduras que troceamos y vamos a mezclar. Estamos trabajando a fuego medio alto, así que ten mucho cuidado para que no se te vayan a quemar las verduras. Luego vamos a agregar todas las especias que ya tenemos en el plato reservadas y vamos a seguir mezclando para que se integren muy bien con las verduras. Ahora, para poder retirar todo ese pegado que está en el fondo, que está lleno de sabor, vamos a agregar un poquito de caldo y con ayuda de la espátula o con cualquier utensilio que ustedes estén utilizando van a raspar, porque todo eso es sabor, señores. Así que no se preocupen, mézclenlo. Y pasado unos 2 minutos se van a dar cuenta que las verduras ya están listas, están ligeramente cocidas y luego lo licúo y agrego nuevamente a la olla. Como se pueden dar cuenta, ya queda una salsa mucho más consistente y luego allí voy a empezar a agregar todas las costillas. Entonces pongo todas las costillas en la olla. Es muy importante también que agreguen todo el caldo que pueda haber botado las costillas, porque todo eso también está lleno de sabor. Así que por favor no lo eliminen, sino que agréguenlo a la olla. Y vamos a agregar también sal. Si el caldo de carne que están usando ya tiene sal, por favor agreguen menos para que no les vaya a quedar salado. Ahora vamos a mezclar todo esto muy bien junto con la salsa. Y pasado unos 3 minutos, vamos a agregar el vino tinto. Sugerencias: agreguen un muy buen vino tinto, le va a dar muy buen sabor a las costillas. Y bueno, vamos a mezclar todo esto muy bien y vamos a dejar toda esta mezcla por unos 5 minutos con la olla destapada, porque necesitamos que todo el alcohol se evapore. Entonces 5 minutos a fuego medio. Y luego ustedes van a tener este resultado. Como se pueden dar cuenta, ha evaporado perfectamente todo el alcohol y vamos a integrar el caldo de verduras o de carne o de pollo. Yo estoy usando caldo de carne. Vamos a mezclar todo muy bien
hasta lograr que la mezcla anterior junto con el caldo se integren. Y lo que vamos a hacer es taparlo y lo vamos a dejar cocinar. Esto depende mucho del tipo de costilla, de 40 a 50 minutos. En mi caso fueron casi 50 minutos que duró la cocción a fuego medio. Es importante que en este transcurso de tiempo vayas dándole vuelta para que evites que de pronto se vaya a arrebatar o quemar, uno no sabe. Así que ve dándole vuelta y luego vas a tener este resultado. Pasado unos 50 minutos en mi caso, como nos podemos dar cuenta, ya está perfecta, las costillas están blandas, que es lo más importante. Cuando tú veas que con la cuchara puedes casi que cortar la carne y desprenderlo del hueso, pues es el punto perfecto de estas costillas. Y mis corazones, ¿qué tal? Miren esta salsa cómo va quedando. Está perfecta. Este es el punto ideal, como les he dicho. Apago el fuego, retiro estas costillas y me preparo para servirlas. Y este es el resultado final. Ya he servido las costillas y vamos a agregar toda esta salsa. Les aseguro que esta salsa les va a encantar. Si tienen por ahí alguna invitación especial, pues bueno, les recomiendo que preparen estas costillas espectaculares. Es una de las recetas favoritas en nuestra casa, la preparamos mucho. Y bueno, ¿yo qué les digo? Que por favor se suscriban a este canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita en la función de todos para que no se pierdan ninguna receta de achiote, mis corazones. Miren, ahí disculpan que estoy usando las manos, pero quiero mostrarle lo blando que está la carne de cerdo. Este es el punto ideal de la carne. Compártanla con sus familias, compártanla con sus amigos. Por favor, no olviden irse sin darle like a esta receta si les ha gustado. Un beso a todas las personas que se han sumado a la familia Achiote. Dios los bendiga y les deseo un hermoso inicio de semana. Al final siempre vas a encontrar todos los ingredientes y cantidades usadas en esta receta. Y bueno, te vuelvo a repetir todas mis redes sociales para que me sigas. Un beso grandote y nos vemos en un próximo video. Chao.